Aprendimos para algo, ¿sí? Sí, muy Bueno, corto, muy muy, específico. muy específico, ¿verdad? Entonces, en realidad nosotros hoy estaríamos hablando del movimiento obrero en Paraguay, pero me gustaría hacer con ustedes una pequeña introducción, ¿verdad? De lo que es, de lo que significa movimiento obrero en sí, cómo surgió, por qué, para qué, ¿verdad? Y yo creo que podemos ir contestando estas preguntas a raíz de lo que vimos. Entonces, ¿qué significa movimiento obrero? A ver, Es un fenómeno social y político que, ¿cómo era? Surgió a mediados del siglo XVIII más o menos. a ver. Pero, ¿y cuál es el objetivo principal? Eh, Mejorar el bienestar de los trabajadores. Llegaron a decir que como sus trabajos le enriquecían a los burgueses y eso puede ser, que Sí, ellos también cuando lo necesitaran que les ayuden, vamos a decirle, como los seguros de ahora y eso. exactamente. Derechos laborales, entonces lo que ellos pedían, ¿verdad? Súper bien. Bueno, vamos. Dignidad e integridad, profe. Excelente, me encanta. Bueno, movimientos obreros o de los trabajadores y cómo esto surge en nuestro país. Dice, en el siglo XIX, en Paraguay se crearon los primeros sindicatos que sentaron las bases para los primeros movimientos obreros y al final de este siglo estallaron las primeras huelgas y protestas ocasionadas por la crisis económica. ¿Sí? En esa época estaban, por ejemplo, los famosos mensú. Los mensú son los mensualeros, ¿sí? Los que trabajaban, por ejemplo, en el campo, ¿verdad? Inclusive también en las fábricas. Y ellos no percibían un salario digno, trabajaban más de 8 horas diarias y eso hacía justamente que se estallasen las primeras huelgas y protestas ocasionadas por esta crisis económica, ¿sí? En el movimiento obrero en el Paraguay se puede observar, ¿verdad?, que tuvo tres etapas. La primera etapa abarca desde 1880 hasta 1906 con la confirmación de la primera central obrera. En la segunda etapa abarca desde 1908 hasta la Guerra del Chaco, que fue 1932 a 1935, ¿verdad? Y la última etapa abarca desde 1936 hasta los primeros años de la dictadura estronista. Ustedes saben que cuando llegamos a esa época, 1954, inicia la dictadura de Alfredo Stroessner, llegamos a detener todo lo que sea tema de protesta, huelgas, ¿verdad? Hasta que en un momento dado se forman los primeros sindicatos. Stroessner justamente fue uno de los presidentes que no permitía el tema de las manifestaciones, ¿verdad? Vos no podías opinar sobre su gestión porque él adoptaba la forma de gobierno dictatorial. Pero ya en las últimas partes de su gestión de gobierno, los últimos años, y justamente para hacer el golpe de Estado, ¿verdad? Fueron que estos movimientos se levantaron en contra de él, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, a la Central Nacional de Trabajadores, que fue un movimiento que se creó en esa época y que justamente fue uno de los líderes en contra del gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner. Con ellos también a su vez se juntaban otros movimientos, otros sindicatos, en este caso la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Confederación Paraguaya de Trabajadores. Eh, Fueron a la plaza, ¿sí? En este caso era la Plaza Uruguaya, y inclusive hicieron su manifestación con los movimientos estudiantiles. Así como ustedes también, estudiantes de esa época, se levantaron en contra
del gobierno de Alfredo Stroessner, como apoyo también para el movimiento obrero o de trabajadores en esa época. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Se comprende? Sí, profe.